Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando veas este club de lectura, el club de lectura de Bendita Vulnerabilidad. Y estamos con Siorcha y Oyana. Hola chicas. Hola, Kaixo, hola. Pues hoy vamos a hablar de ingratitud. ¿No? ¿Cuál es el foco? ¿No? El foco de Bendita Vulnerabilidad es darnos cuenta de todas aquellas estados o formas o condicionamientos, ¿no? Creencias en las que vivimos, ¿no? Y darnos cuenta también que nosotros y nosotras mismas, desde el mismo modelo mental en el que estamos, no podemos cambiarlo, ¿no? Entonces la disposición al final que tenemos de abrirnos a lo divino, ¿no? Y que nos ayude o nos acompañe, ¿no? A soltar eso y poder estar en ese estado de gracia, porque al final la gratitud es el estado de gracia, ¿no? Es al final el estado en el que el corazón se abre y que sientes amor, ¿no? Por todo, por lo bueno, por lo malo, ¿no? Entonces el hacernos conscientes que realmente no valoramos todo lo que tenemos, ¿no? Y por lo menos aquí, ¿no? Nosotras que estamos aquí en España, en el País Vasco, en Europa, ¿no? Entonces siempre nos fijamos en todo aquello que no tenemos en vez de fijarnos en aquello que realmente tenemos, ¿no? Entonces el hacernos conscientes realmente de que no estamos siendo agradecidas con esta existencia. Claro, habrá personas que le haya tocado circunstancias de vida complicadas, complejas, ¿no? Simplemente el darme cuenta, ¿no? De que me estoy fijando más en aquello que me falta sin ser consciente de aquello que realmente sí tengo, ¿no? Para mí fue en el 2010 un viaje a la India, ver cómo una persona aprovechaba que una cisterna de agua tenía una fuga y aprovechó para ducharse. Entonces, claro, te abre la mente totalmente, ¿no? Y te das cuenta que tú abres el grifo y tienes agua caliente, ¿vale? Entonces, muchas veces creo que no somos ni conscientes de todo eso que tenemos, ¿no? Entonces, como, no sé, como este capítulo no es un poco para que recordemos, es decir, vale, está bien, quizás quieras llegar a un lugar mejor de donde estás, pero parte por la base de agradecer lo que tienes, porque yo creo sinceramente que si tú no sabes agradecer lo que tienes en este momento, da igual lo que alcances, que no vas a saber valorar a dónde llegues y siempre vas a querer más, 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 que es uno de los del opio, ¿no? De este sistema, ¿no? De más, más, más. Entonces creo que realmente tenemos que darnos cuenta de ese estado en el que estamos de ingratitud y desde ahí, ¿no? Permitir abrir nuestro corazón a esa gracia y a ese amor. Entonces, bueno, chicas, como siempre, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde tiramos? Contarme. Yo quería saber tú con qué relacionas la ingratitud. Acabas de decir, ¿no? Que es más una sociedad del más, 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 más. Pero a ver qué papel juega pues nuestras creencias, nuestros condicionamientos, es decir, ¿dónde situamos la ingratitud o de dónde viene? Puede ser en el más, 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 más de la sociedad. Y luego en nosotros mismos eh, es más mental, más de ego, está más relacionado con el corazón, la esencia, que diría que no, porque la esencia y el amor es más compasión, gratitud. ¿Cómo lo ves? Son dos cosas diferentes, ¿eh? Las que he planteado, externo y interno, que todo es uno, pero bueno. Vale. Trabajas con una persona a nivel terapéutico, siempre es el conflicto que tiene con papá y con mamá, ¿no? Ujú, La ingratitud de decir, ¿por qué no me dieron esto? ¿No me dieron lo otro? ¿Por qué mm, me trataron así? ¿Por qué tal? interesante. Creo que la vida nos Ujú, lleva a la responsabilidad, a la adultez y al compromiso. ujú, Y creo que realmente simplemente tendríamos que agradecer a nuestros padres que nos han dado la vida y ujú. todo lo demás son esos programas y condicionamientos que nosotros hemos venido a trascender porque nosotros y nosotras lo elegimos. Entonces, decir, dar gracias, estoy viva, o sea, la experiencia de vida que he vivido gracias a vosotros ha sido la que yo decidí experimentar, la que yo decidí trascender y yo decidí aprender, ¿no? Porque al final es
Estoy fuera porque papá me trató así, porque mamá me trató así, porque me pasó esto y me pasó lo otro. Entonces estamos en esa niña, ese niño herido, y entonces cuando realmente decir, no, no, agradece que estás viva, agradece que estás vivo, porque ese simplemente fue el punto, lo demás era algo que tú venías a experimentar, es tu Ujú, responsabilidad. Entonces la vida nos ujú, invita a eso, a esa, coger esa adultez, coger esa responsabilidad y ese compromiso y decir, es que esto es algo que yo elegí, ¿no? Entonces, ahí es donde está un poco el hecho que no queremos asumir esta experiencia de vida, no queremos asumir la responsabilidad de estar vivos y vivas. Entonces es más fácil responsabilizar a otros para no comprometerte y entonces ser responsable de toda tu existencia. Entonces creo que por ahí, ¿no? Está el, porque cuando tú abres tu corazón, claro, todo ujú. lo que estamos hablando es Sí, mente, sí, es programa y es condicionamiento. sí. Cuando tú abres, ¿no? Tu corazón, cuando tú estás en estados de amor y de presencia, es cuando aparece la gratitud. Por eso cuando yo decía, es Ujú, algo que sucede, es un estado que sucede cuando tú ujú, te abres, cuando tú te expandes, cuando estás en ese estado de presencia y amor, entonces aparece esa gratitud, porque ya no estás en el personaje herido o herida de lo que tenía que haber pasado, de ese ideal, de lo que no fue, de lo que no alcanzaste, sino que en este estado de presencia tú sientes esa plenitud y esa unidad. Entonces, al sentir esa unidad no estás en carencia de nada, entonces, ¿no? Es la mente la que es, me falta esto, me faltó lo otro, me faltará lo siguiente, sin embargo, cuando tú estás en el corazón, lo tienes todo. ujú. Ya, Claro, es un estado, el sí. estado de gracia, ese es un Ujú, estado de amor, es un estado de presencia cuando realmente somos y estamos en esa apertura de la que hemos hablado en la mayoría de los clubes de lectura, ¿no? Entonces, es un estado en el cuando tú te abres al amor, cuando tú te abres a la responsabilidad de quién eres y cuando al final no estás en ese estado mental de lo que me falta de carencia, porque somos seres abundantes. Entonces, cuando no sentimos esa abundancia es porque estamos en una proyección de quién realmente somos. ya igual estaría en un lado, ¿no? La queja, la irresponsabilidad y quizás en el otro, tampoco quiero ponerlo como extremo, la gratitud, la responsabilidad, un poco Claro, para que la gente se oriente. estamos en un punto, o sea, en un plano dual, ¿no? Entonces estoy en el punto de, eso, de la queja, del juicio, de todo lo que Ujú, debería haber sido, no sé qué tal. Ese es el plano mental. Y el otro es el ujú, aspecto en el que tú estás desde la apertura, desde la presencia. ujú, Entonces es como entiendes y comprendes, ¿no? Que es que estamos vivos y estamos vivas, ¿no? Y que de ujú, ahí, ¿qué haces con esa experiencia? ¿Qué ujú, haces con ella? Te puedes quejar, te puedes justificar, no es que no puedo hacer esto por esto, no puedo hacer lo otro por ujú, otro, no puedo hacer no sé qué tal. Ahí lo único que está hablando es que no estamos tomando esa vida, por eso ingratitud. No estamos ujú, agradeciendo el estar vivos y estar ujú, vivas, ¿no? Y aprovechar esa experiencia, ujú, no queremos coger esa responsabilidad. Entonces ahí ujú, es donde está un poco ese sentido de qué ingratos estamos siendo, que estamos vivos y vivas. Y de hecho me viene ahora ujú. de la película Lo Imposible, que está Sí, basado en hechos reales. sí. Recordamos a la gente que es ese tsunami que hubo Tsunami. en Ujú. Asia. Y entonces en el documental que se hizo previo Sí, después de la sí, 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 película, sí. había una modelo, creo, una modelo que bastante famosa y tal, que desde que ella sobrevivió, ella tenía un gran sentimiento de culpa porque decía, ¿por qué yo me he salvado y otras personas no, ¿no? Ujú, Paralelamente había una familia que es la que se ve reflejada en la película, en la que al final se salvaron todos y a raíz de eso empezaron un poco a hacer pues como una especie de seminarios, cursos para hablarle a la gente y explicarle, ¿no? Esa importancia de estamos vivos, es una oportunidad, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con nuestra vida? Entonces eso como puede ser un poco el ejemplo, ¿no? El de decir, ahora la vida te ha dado una segunda oportunidad, te planteas ahí y entonces ese planteamiento, ¿qué hago con mi vida?
porque es que la puedo perder así. Es que no somos conscientes de que realmente mañana puede que no estemos y siempre postergamos las cosas, ¿no? Y entonces de repente tú estás ahí y claro, también puede ser abrumador. Yo creo que era el caso de la modelo, ¿no? Abrumador. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? O sea, decir, sé que la puedo perder en un momento, me doy cuenta ahora mismo que la vida es increíble y ¿qué hago yo con eso, ¿no? Entonces también ese terror que ella representaba con las noches y las pesadillas, ese terror de, guau, ¿no? Qué responsabilidad tan grande que es. Ujú, Y por eso como no queremos coger esa responsabilidad total, lo que hacemos es proyectar nuestros miedos fuera y nuestros límites como diciendo no podemos por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, cuando sabemos en el fondo que no es así. Nos tenemos que abrir a eso para poder disfrutar de todas esas oportunidades que la vida nos ofrece. Y eso nos cuesta porque nuestro aprendizaje no ha ido por ahí. Entonces tenemos ujú. que desaprender para poder actuar de esta manera distinta. Entonces, es un proceso. Lo que pasa es que siempre tendemos a aprender en situaciones extremas, cuando la vida nos pone en situaciones extremas, ¿no? Mm. El otro día me dijeron, me dicen, Siorcha, tienes que confiar, soltar el control y rendir el ego. Yo creo que esas tres palabras son más fáciles de llevar a cabo cuando te encuentras en una situación extrema que ya agradeces por estar vivo que cuando estás normal. O sea, porque cuando estás normal vives en piloto automático y no te das cuenta de las heridas que traes y lo que te están reflejando y lo que debes hacer. Entonces, llegar a un estado de gratitud desde una parte y desde otra parte eh, es completamente diferente, totalmente diferente. O sea, desde la parte sencilla es complicado llegar y desde la parte complicada es fácil de llegar a la gratitud. Al final es un tema energético, ¿no? O sea, en el Ujú. sentido de decir, me cuesta llegar o es fácil, pero al final hay un proceso de rendición en ambas partes. Sí, Un pero proceso de decir, ya sí, no puedo más, o hago el proceso de tal, o me encuentro con ese muro y entonces de ahí, y de hecho en el libro lo explico, ¿no? En el capítulo en el que tengo el accidente de coche, ¿no? Y entonces se Ujú, abren todas las posibilidades, entonces te das cuenta de lo fácil que es tomar decisiones cuando la ujú. muerte la has Sí. tenido cerca. Entonces, yo creo que es importante entender que la configuración es así porque hay un aprendizaje. Entonces, hasta que no llegamos al final del aprendizaje, no hay ese salto. Es lo mismo Ujú, que decíamos muchas veces, ¿no? Estamos en el útero de mamá, hasta que ya no hay espacio es cuando nacemos. Puede que se den otras circunstancias y que mm, nazcas mucho antes a lo mejor de que hayas crecido, pero quizá a lo mejor emocionalmente o algo no funciona bien. Es decir, cuando llegas a un límite, siempre es cuando llegas a un límite. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos hacer esa reflexión. ¿Por qué necesitamos llegar a darme 1000 veces con el muro para darme cuenta de que tengo que cambiar el camino? Porque forma parte del aprendizaje. Porque me doy una vez y tomo conciencia de algo, me doy otra vez y tomo conciencia y tomo conciencia y tomo conciencia, es decir, hasta que al final ya no me doy. O sea, forma parte, yo creo que se forma parte del proceso de sí. aprendizaje. Y llega un Ujú. momento es como me rindo, porque en esa rendición es como tomo conciencia y decir, es que yo no, o sea, es que no sé. Y Ya, ese no sé es cuando dice, vale, pues ahora te muestro el camino. Porque así es. ahí es cuando yo de verdad, no porque lo diga no sé, porque conozco la dinámica y digo me rindo, no desde el plano mental, sino cuando realmente ya estoy ahí en ese, realmente que sientes esa rendición porque tú ya no sabes, entonces es cuando se abren las otras oportunidades. Aquí en el capítulo he leído mucho la palabra éxito. Ujú, Entonces, o sea, reconozco que me cuesta a veces, o sea, lo que me viene con la palabra ingratitud y el éxito, que yo puedo entender. Algo que alcanzar, tal, me olvido de ser grata,
¿sabes? Pero me gustaría saber un poco la relación para entenderlo mejor. Claro, porque el éxito es algo que nos han vendido desde la sociedad, ¿no? De ser una Ujú, persona exitosa, de ser una persona productiva, de ser una persona que es admirada, ¿no? Es como tengo que hacer algo para ser reconocida, para ujú, que mi vida tenga sentido. Cuando realmente lo que es realmente es exitoso es reconocer que estás vivo y viva. ¿Y qué estás haciendo con tu vida? De hecho, el final es, estás viva, sí, estás vivo, este es el sí, éxito. ¿Qué vas ya. a hacer con ese regalo? ¿Lo vas a Ujú, disfrutar, lo vas a venerar o lo vas a despreciar? ujú, ¿Vale? ya. Pues claro, esa idea que tenemos de éxito es llegar a algún sitio. Ajá, Y un poco la reflexión del capítulo es, estás vivo y estás viva. O sea, aprovecha eso, porque cuando tú vivas con la intensidad o sea, hoy no tienes que llegar a ningún sitio, hoy que tú vivas con la intensidad, hoy ese es el éxito, que tú cada día que te levantes vivas esta experiencia con plenitud. Con plenitud puede ser que tengo un mal día y me cuido de ese mal día, o tengo tristeza y tengo la tristeza. O sea, no tiene que ser siempre ese happy flower, ¿no? De no, la que hablamos. ya, ya, Se trata ya, de vivir con plenitud. O sea, yo hoy sí, resulta que tengo una emoción y lo que ya, hago es darme permiso a sentir esa emoción. Vale, quizás tengo que ir al trabajo, tengo 8 horas, pues después, pero darme permiso a estar sí, ahí, a investigar qué hay ahí, a respirar, a cuidarme, a darme permiso, ¿no? O sea, vivir con conciencia al final, ese es el éxito, ¿no? Porque claro, tenemos una connotación de éxito, ¿no? Entonces es un poco el planteamiento también ya, del capítulo. O sí, sea, el éxito es que estás vivo y estás viva. ¿Qué ujú, estás haciendo con esa vida? Porque claro, tenemos el éxito no de ser un actor famoso, de ser un futbolista famoso, de, no sé, ¿no? Siempre como ya, ese reconocimiento exterior. No, no, se acaba el día, llegas a la noche, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes que tú has vivido tu vida? ¿Sientes que la vida que has vivido, o sea, hoy lo has disfrutado? ¿Hoy has ya, sentido? O sea, mm, hoy te has cuidado con ese dolor que tenías, con ese malestar que tenías, te has recogido, te has hidratado. Hoy, ¿cómo has vivido? O sea, el como, hoy ha sido un éxito no porque he llegado a ningún sitio, sino porque, joder, pues a lo mejor he dicho no a algo, he dicho sí a algo, o sea, me he cuidado, ¿no? Y además es que el éxito para cada persona es distinto. O sea, lo que ya, tienes que decir es qué es éxito para mí, no el éxito que me han vendido, ¿no? Entonces decir, hoy he vivido lo que realmente quería vivir. Y si no lo he vivido, pues hago esa reflexión de qué decisiones he tomado, por qué las he tomado, para qué la he tomado, ¿no? Y me hago yo esa reflexión mía, ¿no? Entonces, no se tiene que ver con la palabra éxito, que sí tenemos como una especie de resistencias, ¿no? Por todas las connotaciones que tiene, sino la reflexión es esa, ¿no? Es éxito, es reconocer que estás viva, que tienes el poder para vivir la vida que quieres realmente, y entonces conectar con ello, ¿no? Es como, estoy viva. Entonces, ¿qué voy a hacer con ello? Porque fíjate que hubo durante mucha época películas, series, tema de zombies. Y sí, metafóricamente, al final, y encima con todo el tema de las redes sociales, con el tema de la tecnología, es que estamos yendo hacia ahí, en personas ya, zombies que van, que sin pensar, de manera automática, o sea, tú tienes la imagen de un zombie, es una persona que, ¿no? ¿Qué tal? Que, o sea, entonces vamos un poco por ahí porque no estamos eligiendo qué quiero vivir, no, estamos en la era de la comunicación y en el que aparentemente con un móvil estás más conectado, en el que estamos desconectados de nosotras y nosotros mismos. Entonces, sí, eso es un poco, es como, no, 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 o sea, conecta con la ujú, experiencia de estar viva sí, y agradece que buah, estás viva, porque nos damos cuenta de lo que tenemos cuando lo perdemos. total, ¿No? Que total, pierdes un dedo, que pierdes o un ser querido, lo que sea, ¿no? Pero vamos en autonomía, es decir, resulta que te han escayolado una mano y te das cuenta de todo el uso que tienes de esa mano, porque no somos conscientes realmente de este cuerpo, o sea, que es una pasada, ¿no? Y de toda esa experiencia que podemos vivir, pero no la estamos eligiendo.
me viene a la cabeza una frase que escuché el otro día en una película. No sé si habéis visto la del encanto del champán No. en Netflix. Están en una librería ahí como muy famosa y antigua de París, bueno, con mucho encanto, ¿no? Ujú. Y en las escaleras ponía, acepto la gran aventura de ser yo. O Mm, sea, me ha parecido, o ha resonado un poco, Isabel, con lo que estabas diciendo, ¿no? Al final el happy flower no es real, porque no es real. Yo he estado en la situación del happy flower y llega un punto que dices, estoy cansada de ser así. O sea, estoy súper cansada. Venga, empieza a ser tú, ¿no? Y, y cuando te das cuenta de que quieres empezar a ser tú, es cuando, bueno, empiezas a verte y a soltar todas esas heridas que hay en ti. Y al principio igual no lo ves, pero luego terminas dando las gracias, ¿no? Dando esa gratitud por hacerte consciente de todo lo que estás viendo, de todo esa irrealidad que estabas viviendo. Y bueno, no sé, me pareció como muy potente, ¿no? Porque realmente el ser nosotros y nosotras mismas es como un estado, no sé, creo que emocionante, a la vez que desafiante, a la vez que con mucho miedo, ¿no? Porque el verte y el ver todas esas heridas que traemos y que no sabemos ni que las tenemos es difícil, es muy difícil. Es verte con todo. O sea, Sí, la aventura de vivirte es experimentarte con todo, no sí. solamente con el estado de felicidad, ¿no? No, no, claro, con todo, Es con todo. claro, o sea, cuando tú te experimentas, experimentas tu miedo, experimentas tu vergüenza, cuando experimentas tu ansiedad, cuando no de toda tu dimensión, claro, sostener el personaje, sostener la sonrisa, sostener no sé qué tal, como decías, es un desgaste enorme y es una mochila brutal, ¿no? Y decir, no, no, la suelto. Y entonces el disfrutar quién somos, ¿no? Entonces, claro, el darme cuenta de decir de que la vida es todo y solamente estoy cogiendo una parte de la vida. Entonces, decir, está ahí, que la vida te está diciendo disfruta de todo esto y tú lo estás rechazando, lo estás negando porque solamente quieres vivir, pues eso, la parte del niño, de la niña, de que recibes todo, no quieres dar, o sea, que dar en el sentido darte, ¿no? De ser quien realmente eres y no, y quieres que la vida te siga sosteniendo, ¿no? Entonces, claro, es el niño, ¿no? De decir, no, yo quiero esto y quiero lo otro y quiero no sé qué y quiero tal. Pues así es un poco como estamos, ¿no? Porque no queremos asumir esa parte de responsabilidad de quiénes somos y vamos con esa máscara incluso de, no, no, yo soy responsable, yo tal, yo tengo un puesto ejecutivo, yo tengo hijos, no sé qué y tal, y es realmente toda una máscara porque es que lo que tú decías, no estás siendo tú, estás siendo un personaje, estás teniendo esa armadura y esa armadura tiene un... Pero tú, ¿dónde estás tú, no? ¿Dónde Mm, estás tú? Entonces, Mm, sí es una aventura, la vida es una aventura, la vida es un misterio, ¿no? Y solamente queremos vivir una parte de ella, no queremos asumir ujú, la otra parte. ya, Entonces, en ese sentido, estamos siendo unos desagradecidos con la vida, ujú, ingratos con la vida y con nosotras mismas y con nosotros mismos, porque no estamos permitiendo esa vulnerabilidad, no estamos permitiendo mm, esa sombra, no estamos permitiendo ver eso que está ahí, que está herido y sanarlo. O sea, no estamos dando permiso a sanar esa herida. Y tú cuando no sanas una herida, ¿qué hace? Se pudre y al final te genera una infección de tan gangrena y te mueres. O sea, mm, es así. Entonces yo a la herida la tengo que ver, la tengo que cuidar, la tengo que mimar para que no llegue a una generalización, ¿no? Y al final me vaya para el otro barrio. No, mm, las heridas, claro, hay heridas leves, vale, que sí, pero hay heridas muy profundas. Entonces me tengo que ocupar de ellas, tengo que mirarla y en ese ejercicio de mirar, de ver esa herida, de ver ese dolor, de ver todo ese sufrimiento, me acompaño a mí misma, porque es eso la vida, ¿no?
La vida no, o sea, es decir, hay luz porque hay sombra y hay sombra porque hay luz. O sea, tenemos día, tenemos noche, tenemos invierno y tenemos verano, primavera y otoño. O sea, es que esa dualidad está. Entonces, solamente queremos ver una parte. Entonces, al final, esa sensación de que no estamos completas, de que no estamos completos, no tiene que ver con el exterior, no tiene que ver con cosas materiales, no tiene que ver con la pareja, no tiene que ver con el trabajo, sino tiene que ver con que nosotros no estamos mirando esa otra parte nuestra que también está ahí. Por eso no nos sentimos completos y completas, porque no estamos negando parte de nosotras y de nosotros. Comenté, no sé, por las noches me da por ser súper agradecida. Y entonces yo lo uno con cosas que me han pasado fuertes, ¿no? Y sentir, ¿no? De qué me quejo, ¿no? Y no solo eso, sino cuando también dejas de juzgar también al otro, ¿no? Y, ay, quiero estar en paz. O sea, no quiero tener la razón. O sea, quiero decir, quiero estar en calma. Es esto lo que está pasando. Han pasado estas circunstancias. No quiero ser agradecido, porque es como, en el fondo es como, ay, como no sea agradecido, va a pasar algo. O sea, estas trampitas que hacemos. No, pero ¿me entendéis? O sea, que me gustaría un poco explicar, ¿no? Cómo somos agradecidos cuando realmente nos pasan cosas bastante potentes, ¿no? Y dices, es que tengo que ser agradecido porque es que, o sea, yo siento eso, no sé, ¿a qué lo atribuyes? Hemos nacido en Europa, no hemos nacido en Bangladesh, que probablemente nuestra familia nos hubiera vendido para poder comer, nos hubieran vendido para prostitución, ¿no? O sea, un montón de cosas. Es decir, estás aquí y, o sea, agradece, ¿no? Que en este plano, en esta historia, has nacido aquí, ¿no? Yo creo que la gratitud, que como decía al principio, es algo que no hemos entrenado porque estamos en la queja, estamos en el juicio, se puede entrenar, ¿no? O sea, entrenar es decir que yo todos los días me dispongo a agradecer. Yo es tan sencillo como de repente quiero llegar a un sitio y se pone el semáforo verde y yo, gracias, ¿no? Porque eso me facilita Sí, el sí, ir, ¿no? Entonces es como predisponerte, aunque al principio sea algo mental de decir voy a agradecer porque sé que es bueno, si tú en el fondo no estás agradeciendo, sino que es una mentira y una trampa, al final eso va a sí, florecer sí, de una manera y la sí, vida te lo va a hacer. Pero si tú realmente dices, es que realmente eso, hay agradecimiento ahí, entonces es un entrenamiento. ¿Qué pasa? Como cualquier mantra. Tú claro, estás mantra, es decir, porque la palabra tiene un poder y la claro, repetición de ese poder aumenta la vibración. Entonces, a medida que yo voy agradeciendo lo que me pasa, como cruzar un semáforo cuando te interesa que esté en verde, vas agradeciendo y entonces van pasando cosas y entonces aumenta tu vibración, con lo cual es y gracias porque ha pasado esto y gracias y ha pasado esto y gracias y ha pasado esto y gracias, entonces vas aumentando tu vibración, entonces vas viendo que decir que a medida que yo me voy enfocando en el agradecimiento, en abrir mi corazón, porque al final se abre eso, o sea, es una cuestión de frecuencia, de electromagnetismo, entonces van sucediendo y lo vas viendo. Entonces, ¿qué pasa? Que dices, o sea, es que entonces estoy cada vez más agradecida, porque, claro, porque estoy elevando mi vibración y, claro, al elevar mi vibración me pasan cosas de una frecuencia más elevada, es que es pura física, porque la divinidad al final, o la frecuencia, la conciencia, lo que entiende es de honestidad. Es decir, si tú vas, ¿no? Como diciendo, mira, yo no sé si estoy agradecida o no sé qué, pero me falta esto, 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 esto y esto, y estoy aquí y no estoy convencida del todo, pero agradezco porque tengo esto, esto, esto y esto, ¿no? ya, Sí, lo más importante es la coherencia y la honestidad. Porque tú puedes coger y puedes decir, sí, sí, ay, estoy súper agradecida, no sé qué tal, pero realmente no estás siendo honesta, sino que ujú, lo que estás haciendo es alimentar el personaje, entonces no va a funcionar. ujú, Pero si tú eres honesta, en el punto en el que estés, da igual, pero tú eres honesta, es decir, del 0 al 10 estoy en el punto 4 de gratitud y soy consciente que estoy en grado, que sí, estoy aquí porque quiero aumentar mi gratitud, estás siendo honesta. Porque si tú dices, no, 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 porque yo soy gracias y gracias y gracias y gracias, pero no estás siendo honesta, esa frecuencia está ahí. Lo importante es la frecuencia, la honestidad y la ok, coherencia. perdona, que ya el quid de la cuestión es estar agradecido
a esas cosas, entre comillas, malas que te han pasado, que te han llevado también a algún lugar. Eso ya es el colmo. Lo que hemos puesto, cuando yo tuve el accidente de coche, Ujú. nosotros nos podíamos haber ido por un barranco, en el último Ya, momento ya, nos despertamos, pudimos ya, girar, el coche ya, se quedó, o sea, un coche que tenía un año, dos a lo sumo, ya, se quedó para la chatarra. Yo recuerdo al día siguiente, cuando todo el mundo estaba, ay, el coche, no sé qué, no sé cuánto, y yo, o sea, yo es que ahora mismo me veo a mí misma sentada en la cocina, en una cocina, no era mi casa, estaba sentada en una cocina escuchando todos esos comentarios y yo, ya, estoy viva. ya y tanto. O sea, a mí el coche, digo, estoy viva. Oh, Que podía pues, no estarlo, estoy viva. ya, Y de hecho, al día siguiente, pues eso, fui al trabajo y dije, ya no quiero estar más aquí. ya, Porque dices, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con mi vida? Voy a seguir estando en un sitio en el que no quiero estar. Entonces, cuando realmente, digo, vemos, ¿no? Que mañana nos podemos ir. De hecho, pues eso, que muchas veces cuando tenemos una gran crisis, ya sea personal, de pareja, de trabajo, de lo que sea, es cuando es más fácil tomar, como decías tú, sí, o sea, porque he llegado ya a un límite que digo, es que no, o sea, es que no va por aquí. Y entonces cogemos esa energía de ese dolor, de esa herida, de ese sufrimiento, no es más que energía, y pasamos a la acción. Digo, es que, ¿qué voy a hacer con mi vida? Soy responsable de mi vida, ¿qué voy a hacer con ella? Entonces, agradece que estás viva, agradece estas manos. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han tenido un accidente y de repente se han quedado tetraplégicos y le han dado una vuelta a su vida y han hecho cosas increíbles? Y y dices, tanto. sí, pues claro, porque ellos han enfrentado a eso y le han dado la vuelta, es decir, han cogido el límite, ese dolor y sufrimiento para decir, no, no, o sea, es que tengo que aprovechar hasta el mínimo milímetro que puedo moverme para moverme. Por eso decía el ejemplo de los zombies, ¿no? Que cada vez las personas están más en stand-by, porque Pues no sí, cogen la energía para vivir su vida, sino para replicar la vida de otros, no tomar decisiones y dejar que sean otros los que lideren su vida, ¿no? Entonces es como esa importancia, ¿no? Esa importancia de estoy viva. Son diferentes maneras de llevar al mismo estado, ¿no? Que es el estado de ujú. conciencia, de la paz, de la gratitud, Paz, o sea, del amor, de la presencia, eso, ¿no? O sea, al final es que es lo mismo, o sea, son diferentes sí, enfoques de eso, llevar a la misma. sí, Porque es que cuando te sientes vivo y te sientes viva, cuando el campo electromagnético del corazón se abre, sí, es que sientes esa energía, esa vitalidad de la vida. Y es que total, nace, por eso digo que no es algo que podamos hacer, sino que nace total. realmente esa gratitud por todo. Nace espontáneamente. Entonces, quizás recordar, ¿no? De decir que tengo que estar agradecida por esto, por esto, por esto, nos ayuda, ¿no? En ese recordatorio de es que estás viva, es que estás viva, acuérdate, estás viva. Es como un recordatorio de estás viva. O sea, Sí, vive, vive, vive lo que quieres vivir. Y no pienses, no, es que me falta esto, es que para poder hacer lo que quiero, bueno, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Qué puedes, no? Vive. Entonces, hace unos años hicieron un experimento en relación a, ¿no? Pues, la búsqueda de la felicidad, que es lo ujú, que hace realmente feliz a las personas. Y bueno, hay muchas, pues lo que hemos dicho, llegar a algún sitio, no sé qué, no sé cuánto, pero realmente en el experimento se dieron cuenta que cuando la gente agradecía cosas a otra persona, era donde más la gente conseguía ser feliz ya, y agradecer. El ser agradecido es lo que más hacía sentir plena a la gente. Bueno, como para cerrar este capítulo, ujú, ¿no? Podríamos decir que estamos siendo desagradecidos y desagradecidas con la vida, con esta experiencia que tenemos ahí y que no la estamos viviendo plenamente, ujú. ¿no? Entonces es como esa reflexión de decir, tú sientes, ¿no?
que estás viviendo plenamente la vida y no con todo lo que el constructo social te dice que tu vida tiene que ser, ¿no? Es como aprovecha, párate y decir, ¿cuál es la vida que yo quiero vivir y qué elecciones tengo que tomar en mi vida para vivir ahí, para vivirla plenamente, ¿no? No lo que la sociedad te dice, sino lo que a ti realmente te hace sentir plena, lo que hace sentir bien y qué elecciones vas a tomar cada día para sentirte agradecida, ¿no? Por la vida que estás viviendo, porque a medida que tú te enfocas en esa gratitud, Ujú. la magia, la vida, ¿no? Te devuelve esa frecuencia, ¿no? Entonces párate y mira a ver, ¿no? ¿Qué te está impidiendo reconocer ese regalo que es la vida y que te está impidiendo vivirla plenamente? Ujú. Así que muchas gracias, Yorcha, muchas gracias, Ollana, A ti, Isabel. por a ti. otro capítulo más de este club de lectura de Bendita Vulnerabilidad. Un abrazo, chicas, a todos y a todas. ¡Au! Agur, Agur, agur. agur. Nos enseñaron que ser fuertes era no llorar, que mostrar el alma era un signo de debilidad. Fue en mi grieta donde encontré la luz. Fue cuando me rompí, cuando comencé a crecer. Porque la vulnerabilidad no es un error. Es el lenguaje con que el alma se comunica con lo divino. La herida no te aleja de Dios, te conduce a Él. Este libro no habla de ser invencible, sino de recuperar la fe. Cuando te atreves a ser vulnerable, la fe deja de ser una idea y se convierte en realidad. Este libro es un ejercicio terapéutico en el que pongo palabras a algunos de mis fantasmas, en el que desnudo parte de mi alma frente a ti. Espero haberlo hecho con el cuidado, la sensibilidad y la ternura suficientes para generar en ti la necesidad de hacer lo mismo, de que seas sincera contigo misma, contigo mismo.